Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, Señor, que eres el único digno de merecerla por ser el Creador y el Todopoderoso. Gracias por permitirnos reunir con nuestros hermanos en la fe, Señor, escuchar tu palabra que nos llena, nos reconforta, nos llena de gozo, pero sobre todo nos hace enmendar nuestro camino para que andemos por sendas de santidad. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores. Gracias a Dios podemos comenzar temprano el día de hoy. Bueno, cuando ustedes vean este video, seguramente yo voy camino hacia la Bella Airosa, a Pachuca de Soto, y mejor antes de volvernos a atrasar, lo hacemos. Y pues vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, y escrito está: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En esta escritura, el Todopoderoso anuncia que a través de su Hijo amado Jesús y de su comportamiento a la obediencia a su palabra, es el ejemplo a seguir, y todos los que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y que, al confesar nuestros pecados, nos permitirá modificar todas nuestras conductas y actitudes, preparándonos para ser instrumentos de la proyección de la luz eterna, para todos los que nos rodean y no tropezar, porque creemos lo que escrito está: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Isaías 55:11. En esto recibimos su amor y su misericordia, así que perseveremos en su hermosa palabra, porque nos santifica y purifica, entregándonos su paz y bienestar, ordenando nuestros pasos. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, gracias a Dios. Ahora vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 39 del libro de Ezequiel, y escrito está: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesac y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán todas las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Dios el Señor. Este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Dios el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Dios el Señor. Y tomarán hombres a jornal para que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que los vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Dios el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: júntense y vengan, reúnanse de todas partes a mi víctima que sacrifico para ustedes, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comerás carne y beberás sangre. Comerás carne de fuertes y beberán sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán.
Comerán grosura hasta saciarse y beberán hasta embriagarse de sangre de las víctimas, para ustedes sacrifiqué, y se saciarán sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Dios el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, por cuanto los saqué de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Dios el Señor. Capítulo 40, la visión del templo. Perdón que haga una interrupción, me la voy a llevar un poquito rapidito, porque son puras medidas. Al final ya daremos una explicación. De aquí en adelante hasta que termine Ezequiel va a ser pura descripción del templo, como se la dieron allá en Éxodo a Moisés. Empezamos. La visión del templo, capítulo 40, libro de Ezequiel, escrito está: la visión del templo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon a tu corazón todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas. Midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro, y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta, y midió los postes de 60 codos cada poste del atrio y del portal, todo en derredor, y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos, y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio, el enlosado a los lados de las puertas en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos.
La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y hacia el oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos, y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras de un lado y del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas, sus cámaras y sus postes, y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas, sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había ahí una cámara y su puerta con postes de portales. Ahí lavarán el holocausto, y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y del otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud y codo y medio de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio, y adentro ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte, y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví, para ministrar al Señor. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta de 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico 20 codos, y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Capítulo 41 del libro de Ezequiel. Escrito está: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que eran el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos. Y la anchura de la entrada de 7 codos, midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de las casas alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otra, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podían subir al de en medio y de este al superior, y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña de entera de 6 codos de largo. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que guardaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había
anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto y el edificio de sus paredes de 100 codos de longitud, y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado 100 codos, el templo de adentro y los portales del atrio. Los timbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín había una palmera y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado. Por toda la casa alrededor, desde el suelo hasta encima de la puerta, había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera, y me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. El templo y el santuario tenían 2 puertas en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de uno a otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Con esto terminamos en la lectura del día de hoy de los capítulos de Ezequiel. Y bueno, estamos viendo la visión que se le mostró a Ezequiel para la construcción del segundo templo. Recuerden que ya Moisés construyó el tabernáculo para el Señor, Salomón construyó el primer templo totalmente fastuoso, y este segundo templo iba a ser a cargo de los israelitas que regresaran de la deportación. Un templo que al verlo las personas que habían conocido el primero se pusieron a llorar porque no se parecía en nada al primero, al que había construido Salomón, pero aún así recibieron orden de Dios de construirles una nueva casa donde pusiera sus pies. Recuerden que el templo anterior ya lo había abandonado el Espíritu Santo de Dios, ya no bajaba a Dios por todas las prevaricaciones que había cometido Israel, y en este nuevo templo ya iban a poder entrar otra vez a poder adorar y alabar al Señor. Y después vamos a ver que en la guerra de ¿cómo se llama esta? En los 430 años que hubo de silencio entre Malaquías y Mateo, estuvo la guerra de los... Ay, ¿cómo se llama? Que es de un libro apócrifo de los Macabeos. Sí, de los Macabeos, sí, o la estoy diciendo mal. Bueno, en ese tiempo hubo una rebelión de los Macabeos a Roma, que fue que otra vez les destruyeron el templo. Pero no totalmente, tan es así que un emperador mandó a hacer figuras, imagínense, figuras de él, rostros de él y de unas cosas romanas en las esquinas del templo. O sea, ya era un templo totalmente profano, y aún así seguían utilizándolo para ministrar a Dios. Entonces estamos viendo que esa construcción del segundo templo iba a ser cuando regresaran los israelitas del cautiverio. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, y escrito está: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Dios de los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sean que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, independientemente de todo que pone las cartas de Pablo a la altura de las escrituras del Antiguo Testamento, Pedro, como lo acabamos de leer, vemos que, ¿qué es lo que quiere el Señor? Y no me refiero a lo que quiere de nosotros, sino que quiere que toda su creación proceda a arrepentimiento. Él no quiere perder a ninguno de sus hijos, por mucho que diga, no, es que Dios no nos quiere, es que Dios ya nos condenó, no. Dios dice, estoy retardando la promesa de volver a ir a ustedes con tal de que todos procedan a arrepentimiento y fe, porque no quiero que ninguno de ustedes se pierda, sino que al contrario, todos estén conmigo gozando de la vida eterna. Pero a mí me sorprende, habrá personas que digan no deliberadamente, pensando que al morir ya no hay nada, pensando que al morir no hay castigo, pensando que no existe un Dios amoroso que espera que todos nos arrepintamos. Ellos han decidido darle la espalda a Dios, como lo leíamos ayer en la carta de Pedro, en el 3er capítulo, la advertencia contra los falsos maestros. Todos estos que enseñan estas cosas están reservados para la más densa oscuridad, pero no solo ellos, sino los que creen lo que les dicen. No hay nada mejor que depositar nuestra confianza y dependencia en un Dios Padre Todopoderoso que nos ama tanto, que está retardando su promesa de venir a instaurar su reino, para que nadie se pierda, sino que todos tengan arrepentimiento y puedan gozar de las delicias del amor, la misericordia de nuestro Dios Padre. Bendito Señor, te agradecemos porque en tu infinita bondad y misericordia has dispuesto no estar aquí presente con tu juicio y tu justicia, instaurando los cielos nuevos y la nueva tierra, porque no has venido a juzgar todavía a todos, porque en tu gran amor quieres que nos arrepintamos y estemos contigo en la eternidad. A nosotros que ya hemos recibido la salvación como gracia tuya, te pedimos que nos des la entereza, el valor y el carácter para compartir tu evangelio a donde quiera que vayamos, y que donde quiera que estemos, te exaltemos por medio de nuestro comportamiento, y que podamos convertirnos en esos hijos de los cuales tú te sentirás orgulloso. Y asimismo, Señor, en este tiempo que queda para que tú regreses, danos la oportunidad de seguir proclamando el evangelio del reino. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, en el bendito y precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo estén con ustedes, en sus corazones y en sus familias. Que el fruto de su trabajo les sea multiplicado en sus manos, y que, si Dios lo permite, sigamos adelante hasta que acabe el año. Falta muy poquito y falta muy poquito de lectura. Así que pongámonos las pilas para cerrar con alabanza y adoración a nuestro Señor. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.